Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Agradecemos la presencia en esta reunión de cultura, de la Comisión de Cultura del Colegio de Escribanos. Vamos a tener una charla sobre Borges, voy a hacer una presentación del disertante y de paso podemos aprovechar a disfrutar de este hermoso salón. Bajo el notorio influjo de Soldi, discurridor y exornador de elegantes lectores, vieron que las pinturas son lectores. Nos reunimos en el salón que lleva el nombre del pintor para convocar la sombra terrible del escritor más universal que los argentinos pudimos alumbrar, Jorge Luis Borges. El tiempo circular fue uno de los temas que más trató en sus textos, y los paralelismos de la historia se entrecruzan hábilmente, como en el tema del traidor y del héroe. En ese tiempo cíclico se encabalga esta reunión de hoy, que de modo especular tiene su antecedente hace más de 50 años, cuando el Colegio de Escribanos inició una serie de conferencias de escritores por el que pasaron Victorio Campo, Bioy Casares, Mallea y otros. Un 26 de octubre de 1971, Borges estuvo en este mismo edificio que ahora transitamos. Caminó con su báculo indeciso por estos pasillos. Fue convocado por la Comisión de Cultura de aquellos años. Como a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos, aquel 26 de octubre el presidente del Colegio de Escribanos era Antonio Liach. Fíjense que es el tío abuelo de Santiago Liach, hoy experto y que da cursos sobre Borges, incluso tiene un podcast sobre Borges que se los recomendamos. La conferencia se llamó en aquel momento, la conferencia que dio Borges en estos salones, Testimonios de mis libros. E intuyo ahí un chiste interno, un guiño de ojo ciego a los escribanos de aquel tiempo y, por qué no, a los escribanos y al público del 2023, que nos reunimos hoy a seguir celebrando esos libros. La palabra usada fue testimonios. Podría haber dicho suma de mis libros, repaso de mis libros, comentario de mis libros, acercamiento a mis libros, pero eligió la palabra testimonios, que era la palabra técnica que los escribanos usaban y algunos seguimos usando para lo que en el Código Civil de Vélez Sarsfield eran las copias o traslados de los documentos protocolares. Ese juego de palabras podemos interpretarlo nada gratuito, más viniendo de un escritor que medía y elegía cada palabra con el cuidado de un orfebre. Esta charla de hoy, en el marco del ciclo Escribanos y Escritores, en el que queremos ver los diferentes lados de ambas tareas relacionadas con la palabra, los sentidos y el uso del lenguaje, más allá del prefijo que nos hermana, escribanos, escritores. En esta ocasión le pedimos a un especialista, como el doctor Julio César Crivelli, que nos venga a hablar de Borges y su relación con el lenguaje, el derecho y el poder. El doctor Crivelli es abogado, es coleccionista de arte, fue presidente y hoy es vocal de la Cámara Argentina de la Construcción, por lo cual tiene probadas vinculaciones con los escribanos y no menos probadas sus relaciones con el arte y con la literatura de Jorge Luis. Es presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y en 2017 fue designado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es autor de 2 libros, La Huida, de Ediciones del DOC del año 2008, que se hizo un cortometraje, e Inexorable, Peregrinaciones y Viajes Mágicos. Lo une además a Borges, además del amor y del espanto, el conocimiento y la pasión por su obra, que se destaca en conferencias dadas en varias partes del mundo, tales como la Brown University, la Universidad Carlos III de Madrid, Fundación Internacional Jorge Luis Borges y en la Tel Aviv University. Sus temas fueron Borges y la Biblia, Borges y el Eclesiastés, Grecia y Borges, Laberintos y Límites, y ahora este Colegio de Escribanos se complace en presentar el tema de Borges, lenguaje, derecho y poder. Antes de darle la palabra al disertante, quiero dejar constancia de 2 curiosidades que al decir de Borges podrían ser por las tardes inútiles que entretejen aderías. La primera es que en la profusa bibliografía de Borges no figura la transcripción de la charla que dio en este Colegio de Escribanos, que sí pueden encontrar en la revista notarial 721, por lo cual todo este cuerpo notarial da fe de que la conferencia y el texto existieron, y el que quiera puede tener una copia. La segunda es que en el delicioso libro de Bioy Casares, que se llama Borges, y en que son las anotaciones o el diario que Bioy Casares hizo de su relación de amistad con don Jorge Luis, se me dio por buscar, tiene un índice, mejor dicho, es un diario con las fechas y los días, un libro gordísimo,
muy difícil de conseguir. Ahora probablemente se vaya a reeditar después de la muerte de Kodama. Y el día en que Borges dio la conferencia en este Colegio de Escribanos, el 26 de octubre del 71, anota Bioy en el diario: come en casa Borges. La frase que en muchos días repite, refiere que caminó con ilustres notarios que lo acompañaron hasta aquí, las pocas cuadras que nos separan desde Callao y Las Heras. Asombrado de la concurrencia y sorprendido con su siempre humildad del interés legal de su obra, dice Borges, y entre comillas, escribí la conferencia a pasos cortos y apurados, 2 en un sentido, 3 en otro, pero les gustó. Los dejo con el disertante. Y ya saben, todo el resto es literatura. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Yo agradezco mucho a Julián Mantelli, autor de esta idea y torturador máximo, porque puso Borges, el lenguaje y el derecho, que son 12 capítulos enormes, pero bueno, vamos a tratar de llegar. Y al doctor Vilelo, que es el presidente de la Comisión de Cultura de acá del Colegio de Escribanos. Bueno, vamos a hablar primero de Borges y el lenguaje. Y para eso vamos a hablar primero del lenguaje en sí. Y vamos a hablar del lenguaje en un sentido mitológico, que es la primera estructura con la cual nosotros concebimos el lenguaje. Siempre tenemos que tener un comienzo. Nosotros, por más que exista, por más que la eternidad sea, necesitamos un comienzo. Ese comienzo, en casi todas las creencias, se cifra en un paraíso. Los judíos y los cristianos tenemos el paraíso terrenal, el Edén. Los griegos tenían Meconé. De ese paraíso siempre somos expulsados, porque por algún motivo, generalmente la soberbia. Tanto los griegos como los judíos y los cristianos creemos en un paraíso del cual fuimos expulsados por la soberbia. En ese paraíso teníamos un lenguaje, teníamos el lenguaje angélico, o sea, hablábamos con Dios. El lenguaje angélico carece de representación, contiene el objeto, o sea que no representa, no hace una abstracción de la realidad con el objeto y lo pronuncia, sino que simplemente contiene al objeto mismo, con lo cual es absolutamente exacto. Así que en los paraísos siempre teníamos este lenguaje angélico, pero cometimos el error, los judíos y cristianos, de querer ser iguales a Dios, en Meconé, de maltratar a los dioses, y los dioses, Dios nos echó a nosotros, y a los griegos se separaron, los dioses se fueron al Olimpo y los dejaron solos en la ciudad de Sición. Y quedamos con el lenguaje de la representación. El lenguaje de la representación no contiene el objeto. El lenguaje de la representación simplemente lo abstrae de la realidad al objeto y lo convierte en un pensamiento, en una idea y después en una palabra. Tiene los límites de la palabra. Nosotros sabemos que el universo cambia vertiginosamente todo el tiempo, ya lo sabían los griegos, Heráclito, ¿no?, con el famoso ejemplo del río, y de aquí en adelante casi toda la física todo el tiempo demuestra que el universo cambia vertiginosamente, y nuestro lenguaje no, nuestro lenguaje es como una fotografía, nuestro lenguaje es una abstracción fotográfica de algo, que cuando lo decimos ya es diferente de aquello que fue. Borges esto lo dice con claridad cuando habla de los espejos. Él siempre se refiere a los espejos como un elemento de terror, de temor, de inexactitud. El espejo, en definitiva, para Borges representa nuestro lenguaje. Está abstrayendo de la realidad una imagen que no es exacta. Y dice, Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad, por eso nos alarman. En Kant, mucho antes de Borges,
pero con una enorme influencia sobre Borges a través de Schopenhauer. Kant es casi un destructor del conocimiento, dice que hay juicios a priori, que son exactos, pero son tautológicos, son como las matemáticas, que siempre son el desarrollo de algo que él dice ya estaba implícito en el conocimiento del inicio, o juicios sintéticos a posteriori, que son los juicios que hacemos sobre la naturaleza. Pues, todos los árboles son marrones, bueno, pero son juicios de probabilidad más alta o más baja, pero no son exactos. Así que nuestro conocimiento es vano, es como lo de los espejos de Borges. Borges dice en Tlön, ese cuento famoso, Tlön, Uqbar, Orbius Tertius, dice que la metafísica es una parte de la literatura fantástica. Así que bueno, hemos perdido el lenguaje angélico, estamos después de la caída, y Borges lo expresa esto que yo comenté recién en El Golem. El Golem es un poema. A Borges le preguntaron una vez cuál era el mejor poema que él había escrito, y dijo que este era el menos peor. Dice así, como afirma, esto es una parte, ¿no? Si, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el lenguaje angélico, en el jardín. La herrumbre del pecado, la soberbia, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Acá se refiere él al diálogo de Platón, el cratilo, donde hay un sujeto, Cratilo, que en el diálogo afirma que solo existe el lenguaje y que los objetos están adentro del lenguaje. El lenguaje no es representación para él. En el diálogo se demuestra que esto no es así, lamentablemente. Por eso dice el nombre es arquetipo de la cosa y las letras de la rosa, etc. Y después se refiere a un terrible nombre, ¿no? Ese terrible nombre es el nombre de Dios, que según los cabalistas está oculto en las letras de la Torá. Entonces ellos decían que estaba cifrado, porque con las letras del alfabeto hebreo son lo mismo que sus números, así que ellos empezaron a hacer combinaciones y permutaciones matemáticas con los números de las palabras de la Torá, tratando de buscar el nombre de Dios, el secreto nombre de Dios. Por eso dice que guarda en letras y sílabas cabales, ¿no? Y habla de el nombre de Dios que está cifrado, o sea, hay que descifrarlo, de ahí viene descifrar. Descifrar viene de la actividad de los cabalistas. Bueno, así que nosotros cuando perdimos este lenguaje, que las generaciones lo perdieron, dice Borges, hemos hecho una inmensa tarea a través de la ciencia, de las artes, de la literatura, para tener un conocimiento mejor, pero, digamos, es inútil. Pero hay un consuelo, Con las imágenes y con las palabras, que son los instrumentos de nuestro lenguaje, no tenemos otros instrumentos, se pueden construir, decían los griegos, mensajes atrás de los mensajes, o sea, metáforas, que no apelan a un significado, sino que se pretende que lleguen hasta el alma. Los griegos pensaban que esas metáforas las producía Hermes, el dios, el mensajero de los dioses. De ahí que nosotros hablamos de lo hermético. Lo hermético es lo que no se puede abrir. Los mensajes herméticos, los mensajes de Hermes, no se podían abrir con el entendimiento, no se podían entender con la razón, solamente se podían sentir con el alma. Si el alma no estaba preparada, el mensaje no llegaba a nosotros. Y bueno, y tenemos muchos que hacen mensajes de esa índole, las musas, la pitonisa, y en el caso de nuestra otra cultura constructora, o sea, los judíos y los griegos, en los judíos es el Espíritu Santo, que habla a través de los profetas en la Biblia. Usted se acuerda que Moisés es tartamudo y le pregunta al Señor cómo va a hacer para dirigirse al faraón, y entonces el Señor le contesta,
que no va a haber problema, que Él va a hablar a través de su boca. Los profetas no dicen cosas que ellos piensan, sino que es Yahvé el que habla a través de ellos. Entonces podemos construir metáforas con la imagen y con la palabra. Y estas metáforas nos acercan al misterio. No vamos a llegar nunca al misterio, no vamos a llegar nunca a asir los misterios de la eternidad, de la infinitud, pero sí nos podemos acercar a aquel lenguaje angélico. Borges es uno de los héroes de esta carrera de producir metáforas y de acercarnos de alguna manera al misterio. Tiene la humildad propia de los sabios y entonces, siendo consciente de las limitaciones de la representación, dice que la conciencia es un laberinto. Ustedes recuerdan el laberinto de los griegos, donde en el centro estaba un hombre con cabeza de toro, el Minotauro, o sea que estaba dominado por el deseo. Quiere decir que para los griegos el intelecto, que es el laberinto, está dominado por el deseo. Así que la conciencia es un laberinto, quiere decir que está dominada por el deseo para Borges. El lenguaje es Babel, no nos entendemos, aunque digamos las mismas palabras y aunque entendamos racionalmente las palabras, no nos entendemos porque los contenidos son diferentes. El conocimiento para Borges es la biblioteca de Babel, o sea que es peor todavía. Y entonces voy a leerles algunos párrafos de Borges a donde se afirman estos temas que yo he dicho. En otras inquisiciones dice: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. El mundo desgraciadamente es real, yo desgraciadamente soy Borges. O sea, estamos sometidos al tiempo, o sea, no hay eternidad, el tiempo tiene principio y tiene fin, y acá no lo dice, pero estamos sometidos al espacio, que es la otra categoría de Kant. Se terminó la infinitud. Nosotros estamos sometidos a la geometría y al espacio. Según Borges, el hecho de que una sola palabra pueda manifestar experiencias distintas resalta la pobreza del lenguaje en toda su magnitud. Después nos dice Borges: como se ve, ni Spinoza, con su metafísica geometrizada, y acá él nos habla de lo ineludible del lenguaje por más inexacto que sea, con su metafísica geometrizada, ni aquel Lulio, con su alfabeto traducible en palabras y en nuestras oraciones, consiguió eludir el lenguaje. Ambos alimentaron en él sus sistemas. Solo pueden soslayarlo los ángeles, del lenguaje angélico que yo les refería, que conversan por especies inteligibles, es decir, por directo contenido y sin misterio alguno verbal. Y los otros, nosotros, los nunca ángeles, los verbales, los que en este bajo relativo solo escribimos, los que solo pensamos que ascender a letras de molde es la máxima realidad de sus experiencias. Bueno, ahí ya habla del problema de los escritores. En el idioma de los argentinos, dice: sabemos que no el desocupado jardinero Adán, sino el diablo, esa pifiadora culebra, ese inventor de la equivocación y de la aventura, ese carezo del azar, ese eclipse de ángel, fue el que bautizó las cosas del mundo. Sabemos que el lenguaje es como una luna y tiene un hemisferio en la sombra. Finalmente dice, también en otras inquisiciones, las lenguas son en último término simplificaciones de una realidad que siempre las rebasa. Bueno, quizás lo que yo les he dicho está bien resumido en un cuento de él que se llama El espejo y la máscara, que algunos de ustedes lo habrán leído, pero yo se lo voy a contar de una manera bastante simplificada. Bueno, un rey irlandés, Ulan, gana una batalla, la batalla de Clontarf, contra los noruegos. Bueno, es una batalla decisiva, es muy importante. Entonces,
él le pide al poeta que escriba un poema referido a la batalla. El poeta escribe ese poema y el rey le regala un espejo, lo felicita y le regala un espejo. Evidentemente es un concepto, el poema es el reflejo de la batalla, describe la batalla, por eso le regala un espejo. Es tan inexacto como un espejo. De todas maneras es bello y por eso le regala el espejo. Entonces le dice que escriba otro. Y él escribe otro y vuelve al año. Y entonces el rey también de nuevo lo pondera y le regala una máscara. Ustedes saben que la máscara, en griego se dice prosopón, en griego, en latín persona, personare, era lo que usaban los actores en el teatro. Pero en realidad la persona es la expresión geométrica de nuestro yo misterioso. La identidad es absolutamente un misterio. El principio de identidad, descubierto por Aristóteles y repetido por todos los filósofos, dice que es aquello que es idéntico a sí mismo, con lo cual no decimos nada. La identidad es absolutamente misteriosa y nosotros hacia afuera y hacia nosotros mismos nos expresamos como personas, personare, como máscaras. Así que le regala una máscara. Es decir, el poema que él hace es un poema, digamos, que pone los límites al conocimiento de la batalla, pero todavía no llega a la batalla. De manera tal que le pide que escriba otro poema. Y al año vuelve el poeta. Y entonces no escribió nada. Y le susurra al oído del rey una oración. El rey queda sobrecogido, y él también, el poeta, y entonces el rey le regala una daga, con la cual el poeta se suicida, y el rey mendiga por los campos. Porque habían llegado a la metáfora, había ingresado en el misterio, lo cual está prohibido. Ustedes conocen el cuento de Dédalo e Ícaro. Dédalo, el ingeniero de los griegos, brillante, el intelecto puesto en marcha, la razón absoluta, es aprisionado en el laberinto y entonces inventa unas alas. Los dos salen con las alas y se elevan hacia el cielo. El cielo entre los griegos, quilón, y entre nosotros también, es el símbolo del espíritu, quilón, lo vacío. Entonces se eleva hacia el cielo y Dédalo, que es prudente y se da cuenta que no puede ir más allá, vuela a media altura y llega hasta el templo de Apolo en Siracusa. En cambio su hijo Ícaro tiene la soberbia dánica, así que vuela, quiere llegar hasta el sol, se derrite las alas y cae en un lugar que todavía se llama Icaria. De manera tal que el poeta que finalmente se suicida con la daga, y el rey, que ha escuchado el poema y se dedica a mendigar por los campos, lo que habían hecho es penetrar lo impenetrable, el misterio. Así que este es nuestro consuelo. La metáfora, tenemos entonces el lenguaje angélico que hemos perdido, tenemos el lenguaje de representación, que es el que usamos cotidianamente, y tenemos la metáfora que se expresa como poemas o como imágenes en el arte, que en definitiva es un mensaje que está atrás del mensaje, se ejecuta con palabras o con imágenes, pero transmite algo que está dirigido al alma y no a la razón. No se entiende, se aprehende de otra manera, sin entender. Bueno, y una de las primeras derivaciones del lenguaje es el derecho. Tenemos derecho gracias al lenguaje. Bueno, tenemos que empezar muy atrás, desde la manada, donde no había ningún derecho, el parricidio. Ustedes recuerdan en la Biblia cuando el Señor le dice a Abraham que mate a su hijo, Isaac. En esto la Biblia nos relata algo tan antiguo como la supresión del sacrificio humano. Abraham obedece, sube a la montaña, lo pone un hijo en un altar, el altar es piedra, lo pone en un altar, toma un cuchillo y lo va a matar. Y en ese momento el Señor le quita el cuchillo y reemplaza a Isaac por un cordero. Es el primer cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El segundo va a ser
el Cordero Pascual, cuando se salvaron de Egipto, y el tercero es Cristo. Entonces, tenemos el parricidio, tenemos el filicidio, cuando, digamos, el padre mataba a los hijos, esto está visto en Edipo, o sea, el padre mataba a los hijos para que no compitan con ellos, el incesto. Y finalmente la prohibición del incesto y la ley del talión. La ley del talión, que suena salvaje, es el primer límite. O sea, si alguien me saca un ojo, yo no puedo hacer otra cosa más que sacarle un ojo, no lo puedo matar. Lo que puedo hacer es lo mismo que él me hizo. Es un límite. Y todo el derecho es un límite. El derecho es un límite. Vamos a ver ahora un poco el nacimiento del derecho. Nosotros originariamente somos una población. Para que esa población tenga identidad, se necesita una cultura común. Cuando hay una cultura común, la población, que es una agrupación invertebrada, se transforma en una sociedad. Curioso que nuestros políticos hablen siempre de población y no de sociedad, ¿no? Pero bueno, entonces, la población se convierte en sociedad, o sea, tiene identidad, se responde a sí mismo la pregunta ¿quiénes somos? Con una cultura común, con una cultura que compartimos. Teniendo esta cultura común, podemos desarrollar una política. La política deriva de polis, es la ejecución de un gobierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que sabemos quiénes somos y tenemos una identidad y somos una sociedad? Y la política, lo primero que tiene que hacer es definir cuánto es el poder del poder, en el sistema público y en el sistema individual. Cuánto poder tiene cada persona y cuánto poder tiene el que gobierna en relación con las personas a las que gobierna. ¿Cuánto es el poder del poder? Esta es la pregunta básica del derecho. Y justamente los límites que se le ponen al poder son las leyes, son el derecho. La ley es siempre un límite, nunca es un permiso, siempre es un límite. Y cuando permite es porque todo lo demás está prohibido, de manera que tal que también es un perímetro. Ahora, en los grados más básicos de la evolución, los gobiernos son absolutos. El poder del poder es muchísimo. La evolución hace que el poder del poder vaya disminuyendo. Hasta hoy el sistema, digamos, más evolucionado que hemos obtenido es la democracia, mal que le pese a algunos, donde esta historia de cuánto es el poder del poder es el lugar mínimo al que hemos podido llegar. Por ahí se puede llegar a más, pero hasta aquí hemos llegado. De la ley derivan las instituciones. Institución viene statuere, o sea, de lo estable. Y las instituciones, en definitiva, son las que ponen en ejecución, en existencia, el límite del poder. Ahora, bueno, el derecho, por otra parte, evoluciona con los principios de las sociedades, con los principios de la ciencia, de las costumbres, de la ética. Para poner un ejemplo muy simple, en la Edad Media los valores eran el orden, la paz y la justicia. Todo el derecho está orientado en ese sentido. Después de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa de 1668, los valores pasan a ser la vida, la libertad y la propiedad. Y el derecho se orienta, y la ley se orienta, esos perímetros que pone la ley se orientan diferentemente de los perímetros que ponía la ley de la Edad Media. Borges tenía un gran escepticismo por el derecho y sobre todo por la justicia. Y yo diría que él es un escritor de la infracción. Él ve al derecho, ve la existencia como una infracción al derecho y describe la infracción al derecho. En ese libro fantástico de reportajes que le hizo Ferrari, dice, basta echar un vistazo sobre el universo para advertir que ciertamente no reina la justicia. Y ahora,
les voy a contar algunos de los cuentos de Borges, como conté el otro, así muy mal y muy rápido. De Borges interesado, como les dije, en la infracción, en la valentía, en el coraje, en la ley de Lampa, en las leyes de la crueldad y de la locura, en la venganza. El primer cuento que yo traje a colación es el informe de Brody, donde se refiere básicamente a la crueldad y a la locura. Y él se refiere al último viaje de Gulliver. Siempre los chicos lean el primer viaje de Gulliver, pero el último es bastante monstruoso y es una sátira que hace Swift sobre la sociedad de su época, ¿no? Así que dice que hay, en esta época del último viaje, el mundo está gobernado por unos caballos inteligentes. Los caballos son los inteligentes, los hombres se llaman Yahoo y son completamente iletrados e irracionales. Tienen dos normas, los Yahoo tienen dos normas. No se puede atentar contra el pudor de la reina y no se puede comer delante de otro. Son normas completamente, sobre todo la segunda, absolutamente irracionales. No hay procesos, no hay testigos, no hay pruebas, no hay nada. El rey condena sin ningún remedio, condena a quien le da la gana. Es muy parecido, si ustedes se recuerdan, a lo que pasa en Babel, ¿no es cierto? Bueno, esto le pasa a los hombres, ¿no? Pero a los poetas, y esto es muy importante, la situación de ellos es mucho peor, porque si no emocionan, pueden vivir tranquilos. Pero si emocionan, como el poeta de la daga, como el poeta del espejo y la máscara, entonces, por haber atravesado el límite del espíritu, cualquiera puede matarlo. Y normalmente son ejecutados. O sea, de nuevo, lo de Dédalo e Ícaro, de nuevo, que se puede acercar al misterio, pero no se puede ingresar en el misterio. Así que los poetas que ingresan en el misterio, cualquiera puede matarlos. En Emma Sunz, el tema es la reivindicación de la venganza. La venganza es algo moralmente obsceno, prohibido. Y hay una fría planificación de un crimen perfecto, con extrema crueldad. El crimen usa el derecho como protección, lo usa como un instrumento. Emma se ha suicidado su padre porque fue acusado de una estafa en la fábrica. El que hizo la estafa en la fábrica es un señor Löwenthal, que es el verdadero culpable. El señor Löwenthal se apodera de la fábrica, en la fábrica hay una huelga. Emma le dice a Löwenthal que ella tiene información sobre la huelga. Y ella sabe que Löwenthal tiene un revólver en el cajón de su escritorio. Entonces, le dice que tiene información, él le dice que la va a recibir a la tarde. Ella en ese momento se va a un bar, ella era virgen, y se hace violar por un marinero sueco. Violar no, se hace hacer el amor por un marinero sueco, para decirlo suavemente. Al atardecer va a la reunión con Löwenthal, simula que tiene temor de hablarle. Löwenthal baja para buscarle un vaso de agua o para algo. Cuando vuelve Löwenthal, ella tiene el revólver en la mano y le pega 2 tiros. Emma le cuenta, llama a la policía, ella la llama, y le cuenta que Löwenthal la violó y que ella, en un estado de emoción incontenible, lo mató. Bueno, ella fue absuelta y Borges termina diciendo que la historia es increíble, pero se impone por la verdad. ¿La verdad es qué? Dice que es verdad el tono, es verdad el pudor, es verdad el odio y es verdad el ultraje recibido por Emma Sunz. Entonces, que lo único falso son las ciertas circunstancias de hora y de nombres. Con lo cual pone en tela de juicio nuestra actitud moral frente a la venganza. La venganza está bien, puede ser. En La viuda Ching, pirata, Borges habla de un premio al delito. Ustedes, bueno, todos acá son escribanos, son abogados, saben la ley.
Así que no los voy a sorprender, la ley penal es un monopolio del Estado, el resto de la ley también. Pero la ley penal más porque implica el castigo de los sujetos. Y la ley del AMPA es muy parecida, lo que pasa es que es un código privado, normalmente salvaje, donde lo que se castiga fundamentalmente es la delación y la traición. Entonces, Borges, en todos estos cuentos a Borges se lo nota con un entusiasmo enorme, y son de una riqueza formidable. Yo lo estoy contando pésimo porque es un resumen apretadísimo el que estoy haciendo. Entonces, en China, en el borde del mar, hay pescadores que sufren ataques de unos barcos conducidos por un tal Qing, un almirante, vamos a suponer, Qing, que es el que conduce estos barcos que atacan a los pescadores. Los pescadores le piden al emperador que los proteja, y el emperador los saca de allí, los lleva a tierras fértiles y ellos se convierten en agricultores. El mar queda desierto. Qing entonces modifica su oficio y se convierte en pirata, se dedica a atacar a los barcos. No ataca más a los pescadores, porque ya no hay pescadores, ataca a los barcos. El emperador entonces dice, no, los voy a poner de nuevo a pescar, porque es mucho peor que ataquen a los barcos que ataquen a los pescadores. Pero cuando él hace eso, Qing no le importa. Es mucho más rentable atacar a los barcos que atacar a los pescadores, de manera tal que su oficio de pirata se ha iniciado para siempre. Pero después de esto, Qing, no se sabe por qué, Borges muy bien no lo explica, dice que muere envenenado. Hay una viuda, y acá hay un elemento del derecho. La viuda pide que se haga una votación a ver quién va a ser el jefe. Y la votan a ella. Así que ella, la viuda Qing, es la jefa de los piratas. Y establece algunas leyes bastante arbitrarias, un poco como las de los Yahoo. Los bienes que se roban tienen que ir a un depósito, los piratas pueden tener después un quinto de lo que se ha robado. La violación de esto es la muerte. El abandono del puesto de combate, con este humor de Borges siempre, es la perforación de las orejas, el castigo. Pero si él lo abandona de nuevo, entonces es la muerte. Y además no se puede tener relaciones sexuales con las mujeres en la cubierta. La violación de esto es la muerte. Solamente se pueden tener relaciones sexuales en la bodega. Bueno, la viuda tiene un éxito bárbaro como pirata, de bárbaro, mucho mejor que su marido todavía. Llega a reunir 40.000 piratas. Y finalmente se retira del oficio, porque está grande, se retira. Y el emperador la perdona y le da un negocio del opio. Y entonces, más adelante, ella también se retira de este negocio y recibe el nombre de Brillo de la Nueva Instrucción. O sea, de alguna manera, como que se acerca al misterio. De manera tal que acá Borges reivindica esta ley, ¿no es cierto?, esta ley, este premio al delito, esta ley del AMPA, y reivindica a una pirata que llegó a reunir 40.000 hombres y que ha robado todos los barcos cercanos a China. En El Muerto hay cierta cuestión del uso de la ley como un engaño y del goce de la crueldad. Hay un argentino, un matón, que se llama Benjamín Otálora, mata a alguien y tiene que huir a Uruguay. Es recomendado a otro matón importante que tenía una banda de ladrones que se llamaba Acevedo Bandeira. Borges, por otro lado, es Acevedo, ¿no?, por el lado de su madre. Acevedo Bandeira entonces lo recibe, y Otálora, en un momento de una pelea, lo salva a Acevedo Bandeira de una puñalada que lo iba a matar. Así que ahí rompe la recomendación que le han dado, porque por su propio mérito él tiene el lugar que debe tener. Pero Acevedo Bandeira lo pone de tropero. Ustedes saben que el tropero es el peor de todos los oficios de los gauchos, ¿no es cierto? Entonces lo pone de tropero. Él se ofende con esto y lo quiere reemplazar a Acevedo Bandeira. Empieza no obedeciendo,
Después en un tiroteo que hay, que es muy importante en el cuento, se hace amigo de un tal Ulpiano Suárez, que es el guardaespaldas de Acevedo Bandeira, y entonces finalmente termina teniendo relaciones sexuales con una pelirroja, que es la novia de Acevedo Bandeira, y subiéndose al caballo de Acevedo Bandeira. En una noche que Borges dice que es en 1894, hay una fiesta, sale Acevedo Bandeira de atrás, lo obliga a besar a la pelirroja, Ulpiano lo mata a tiros por la espalda a Acevedo Bandeira. Había violado a Acevedo Bandeira, obviamente, la ley de Lampa, y estaba condenado, dice Borges, desde el principio. ¿Y por qué digo yo el goce? Porque evidentemente Acevedo Bandeira sabía de la traición y lo dejó ejecutar toda la traición hasta que finalmente lo eliminó. Esa ejecución, esa actuación de la traición que permite a Acevedo Bandeira, que pudo haberle impedido, es el goce del delito, el goce de la infracción. Bueno, sigo con los cuentos. Este es un cuento muy importante, se llama El hombre en el umbral. Bueno, resulta que cuando la India todavía era colonia británica, se encuentra un tal Dewey con Borges y con Bioy, y le cuenta que a él lo mandaron a buscar a un tal Glencairn. Y este Glencairn era alguien que se llamaba David Alexander, y es un escocés al que han mandado porque había muchísima delincuencia en esa zona de la India, y entonces lo mandan a Glencairn para poner orden. Y fíjense que se llama David y Alexander, ¿no? David tiene relación con Natán, o sea, relación con la muerte de Urías, el soldado que manda a matar a David para poseerla a Betsabé. Y Natán es el que le dice que va a sufrir el resto de su vida por este acto. No va a morir, va a sufrir el resto de su vida. Así que este se llama David Alexander. Y entonces Dewey se encuentra, le cuenta a Borges, que se encuentra con un viejo en el umbral y que le cuenta una historia. El viejo dice que este Glencairn se lo mandó como juez pacificador, era un energúmeno, que era un abusador, y entonces que fue secuestrado y sometido a juicio. Ahí Borges hace una digresión interesante, dice que hay 4 hombres justos que sostienen el mundo, pero que nunca se los encuentra. Y esto nos recuerda a los 10 hombres justos de Sodoma, cuando el Señor le dice, bueno, si encontrás 50 hombres justos, yo la salvo a Sodoma, pero no los encuentra. Van reduciendo el número hasta que llega a 10, pero tampoco los encuentra, y entonces finalmente destruye Sodoma. Bueno, que los tenía que encontrar era Lot, perdón. Bueno, entonces esta junta juzgadora, digamos, elige unos jueces, que son totalmente disparatados, como muchas veces los jueces de Borges. Entonces hay alcoranistas, o sea, estudiantes del Corán, sikhs, que son una especie de musulmanes hindúes, no son totalmente musulmanes. Hay judíos negros, no hay judíos negros en la India, están inventados acá. Los judíos negros están en Etiopía, pero no importa, acá había judíos negros. Y finalmente ponen a un loco para que presida este jurado. El loco, quizás porque a través de los locos solamente puede hablar Dios. Los locos no pueden razonar y solamente a lo mejor puede hablar Dios, por eso a lo mejor ponen a un loco. Entonces a los 19 días, 19 es un nombre muy importante para Borges, en el Zair también son 19 los escalones que él tiene que bajar para... El insoportable Danieri le dice que baje al sótano donde va a encontrar el Zair, y entonces él tiene que bajar 19 escalones también. 19 es un número importante. En la Cábala, el 19 implica el servicio a la humanidad, la iluminación del espíritu, fundamentalmente la iluminación del espíritu, la sabiduría interna. O sea, están los 19 escalones en el Zair, y acá son 19 días
que transcurren para que se dicte la sentencia. 19 días en los cuales se produce seguramente la iluminación espiritual de los jueces, del loco y de los otros más. Así que Dewey, cuando termina el cuento, se da cuenta de que había estado sucediendo mientras el viejo se lo contaba, y que él pudo haber evitado la muerte de Glenker y capturado a Glenker como se lo habían encargado los británicos. Pero el viejo lo entretuvo, igual que Scheherazade. Ustedes se acuerdan de Scheherazade, en las Mil y una noches, lo entretiene con cuentos al califa, que así, noche a noche, entusiasmado por los cuentos, no ejecuta la sentencia que había prometido de matarla. Y entonces acá esto es un poco lo mismo que Scheherazade. El viejo, la historia, el relato, controla la realidad. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? Para Borges, el relato controla a la realidad. El cuento controla la realidad. Bueno, termina diciendo que murió sin miedo. Los viles también a veces tienen una virtud. O sea que acá lo que hay es que la existencia misma, a donde se inscribe el derecho, está sujeta en definitiva a un cuento, a un relato. Quiere decir que el derecho, como todo el resto de nuestro comportamiento, sería puro cuento. En los teólogos, que voy a resumir también rápidamente, se habla de la frivolidad de la ley. Acá los dos teólogos, ustedes se recuerdan que al principio del cristianismo hay un montón de discusiones doctrinarias, ¿no es cierto? Tuvieron primero los iconoclastas y los iconódulos. Los iconoclastas pensaban que había que eliminar las imágenes porque eran idolátricas, los iconódulos que había que mantener las imágenes. Por suerte los iconoclastas perdieron, porque si no se hubiera eliminado todo el arte griego y todo el arte en general. Así que los iconoclastas perdieron para servicio de la humanidad, los iconódulos ganaron, pero hubo una guerra por eso, hubo una guerra. Después estuvieron los monofisitas y los diofisitas. Los monofisitas pensaban que Cristo tenía una sola naturaleza y los diofisitas que tenían dos naturalezas, una humana y otra divina. Por esto hubo otra guerra. Teodora, la famosa reina, mujer de Justiniano, era monofisita. Bueno, y también por esto hubo otra guerra. Entonces, en este cuento de Borges, que es pura fantasía, se encuentran dos teólogos, uno se llama Aureliano, el otro Juan de Panonia, que tienen una enorme rivalidad. Entonces aparece una herejía, y esto tiene que ver con lo que dijo Julián de los tiempos cíclicos. Aparece una herejía que es la de los monótonos o anulares. Son nombres, por supuesto, inventados con esa fantasía extraordinaria de Borges. Los monótonos o anulares sostienen que todo es cíclico. Ustedes recordarán el Eclesiastés, donde dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que fue está olvidado y por eso parece nuevo. El ciclo entre los griegos, digamos, el límite geométrico y el ciclo son las únicas dos formas que tienen como instrumentos para soportar la infinitud y para soportar la eternidad. Son los límites de los griegos, los límites en el pensamiento. El derecho es un límite en la conducta. Si no existiera el ciclo y no existiera el límite, tendríamos que admitir el infinito que nuestra conciencia no puede recibir, o la eternidad que tampoco puede. Entonces, todo es cíclico, dicen los monótonos o anulares. Y Aureliano empieza a refutarlo, pero su refutación es complicada. Y en cambio la de Juan de Panonia es brillante, es breve, es sustanciosa, voltea la herejía instantáneamente. Y entonces después de esto, bueno, Aureliano queda muy enojado, según Borges, muy mal, y aparece otra herejía, que se llama la de los histriones. Los histriones son una máquina de decir disparates, pero la tesis más importante es el anticiclo, o sea, no hay repetición, lo contrario absolutamente de los famosos monótonos. O sea que no hay ciclo.
Entonces, Aureliano, que lo odia a Juan de Panonia, recuerda la refutación que hizo Juan de Panonia sobre los monótonos, donde Juan de Panonia demostraba que nada es cíclico, con lo cual él estaría de acuerdo con los histriones. No sé si podemos seguir esto, es un laberinto, pero bueno. Y entonces él recuerda que Juan de Panonia había dicho: el tiempo no rehace lo que perdemos, la eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. O sea, Juan de Panonia, en su refutación de los monótonos, había pronunciado una sentencia que era prácticamente el apoyo, la base conceptual de los histriones. Entonces, ponen esto en evidencia, y Juan de Panonia se defiende, pero va a la hoguera. El final, yo lo reservé para leerlo porque realmente es formidable. Dice: el final de la historia solo es referible en metáfora, o sea, con mensajes detrás del mensaje, ya que pasa en el reino de los cielos, a donde no hay tiempo, es en el lenguaje angélico, en el espíritu. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión en la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. O sea que, más allá, refiriéndonos al derecho, este cuento tiene un contenido mucho más importante, además, pero refiriéndose al derecho, nos muestra cómo las modas y las costumbres cambian la ley. La herejía, la afirmación que era una herejía en un momento dejó de serla en otra, y esto es lo que le permitió a Aureliano acusarlo al otro de heresiarca, con lo cual consiguió en su rivalidad que lo mataran. Pero digamos, más allá del cuento, lo importante es que la ley es frívola, la ley cambia, y lo que hoy está bien, dentro de 20 años a lo mejor está mal. Así que bueno, nos hemos referido acá rápidamente, quizás demasiado rápido, a Borges y el lenguaje y a su relación con el derecho. Como dije, son todas relaciones distópicas. Con el lenguaje, él reconoce claramente la inexactitud, la imposibilidad, la falta de aptitud de nuestro lenguaje. Él se refiere a las discusiones de los griegos, Parménides de Elea, que sostenía que todo estaba inmóvil, con lo cual entonces nuestro lenguaje era exacto si todo está inmóvil. Y Heráclito de Éfeso, que decía todo lo contrario, con lo cual nuestro lenguaje no es apto. Por eso Heráclito decía que lo único apto era el fuego, toqueranios, el rayo, es decir, la llegada hacia el espíritu, la metáfora. Y Borges es un creyente en la metáfora, en la ineptitud del lenguaje y en que la única aproximación que podemos tener al misterio es la metáfora. Pero cuidado, porque si en el misterio, en vez de aproximarnos, nos internamos, como hizo el poeta del espejo y la máscara, o como hizo Ícaro, que yo les contaba, en ese caso podemos llegar a ser fulminados por el misterio. Hay que acercarse, pero no mucho. Y con respecto al derecho, Borges nos ilustra sobre el derecho con la infracción y critica el derecho, lo critica hasta inclusive por su evolución. Probablemente porque desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del misterio, que es a lo que Borges todo el tiempo está aludiendo y acercándose, desde el punto de vista del misterio, sea mucho más interesante la infracción que el cumplimiento de la ley. No obstante, Borges tiene, casi al final de su vida, un poema excelente que se llama Los Conjurados,
que supongo que ustedes habrán leído, muy conocido. Él está en Ginebra, su segunda patria, en Suiza, y recuerda cómo 600 años antes se reunieron hombres que hablaban idiomas distintos, que tenían religiones distintas, concepciones distintas, costumbres distintas, y juraron regirse por la razón. Y esa es la conjura, ¿no? Regirse por la razón. Y entonces él dice, ojalá que en el futuro todos podamos hacer una conjura de esta naturaleza. Lo dice con otras palabras mucho mejores que las mías. Debí haber traído el poema para leérselos. De manera tal que hay una esperanza en él respecto del derecho, porque regirse por la razón es regirse por el derecho. El derecho es la razón expresada para ponerle límites, perímetros a la conducta. Así que en este poema, de último momento, Borges retoma el derecho y retoma la razón y deja la infracción de lado. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al disertante las palabras sobre Borges tan interesantes, todos los temas que trató. Además, les contamos que le pedimos especialmente el temario, porque el doctor Crivelli habla sobre muchas cosas sobre Borges y supo hacer una síntesis del derecho en Borges. Así que es un esfuerzo extra que se lo agradecemos enormemente y agradecemos también la presencia de todos ustedes. Y la próxima reunión de cultura es el 1 de junio, que va a estar el arquitecto Bellucci dando una conferencia sobre 3 pintores y sus casas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.